quería que hagamos memoria sobre cómo llegamos hasta acá, ¿no? A esta votación de la ley Bases. Bien. Porque sirve. esta historia comenzó con otro nombre, con la ley Ómnibus. Sí. No sé si recuerdan. Y en realidad no, empezó antes con un DNU dictado nada más ni nada menos que el 20 de diciembre por el gobierno de Javier Milei, que asumía hace pocas semanas. Porque asumía hace el 10 de diciembre y el 20, 10 días después, dicta un DNU que no sé si se acuerdan que fue por cadena nacional. Fue por cadena nacional. Comentan. Un DNU es un decreto nacional, un decreto de necesidad y urgencia. Exactamente. Es algo que se hace como en última instancia, ¿no? Claro, un decreto no necesitas pasar por el Congreso, vos lo decretás, lo imponés porque es de necesidad y urgencia. Se hacen, en realidad ese tipo de decretos se hace cuando hay algún tipo de crisis climática, algo claro. Que, como pasó en la pandemia, algo que, bueno, no hay forma, no hay tiempo, ¿no?, de resolver algo que es urgente por la situación de caos que hay. Claro. En ese DNU se revocaron normativas sobre alquileres, maternidad, monotributo, góndolas, compra nacional y abastecimiento. La reforma laboral también planteaba, pero que se logró suspender en ese momento por la Cámara de Trabajo, que lo denunció la CGT, que hablamos en su momento con Pablo Moyano sobre eso. Sí. Y se rechazó en el Senado ese DNU, que se logró además con la lucha popular, pero bueno, en la Cámara de Diputados aún no se está debatiendo. Si no se debate en Cámara de Diputados y no se rechaza ese DNU, el DNU sigue vigente. Entonces, desde el día que se planteó el DNU, está vigente. O sea, desde el 20 de diciembre está vigente. 27 empezó a estar vigente, pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy está en vigencia, pero no porque lo aprobaron. No porque pasó por el Congreso aprobándose, sino porque se implementó y no se debatió en la Cámara de Diputados. Lo están alargando y todavía no se debatió. Es una discusión que tenemos que dar porque se nos pasa de largo. Que Lucy Caballero lo ha planteado también acá. Estos cambios afectaron de forma automática nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto tiene que ver con todo lo que ocurrió desde ese 20 de diciembre. Aumentaron los precios, las tarifas, eso es lo que primero podemos palpar, porque tiene que ver con esas modificaciones de góndolas, la liberación de los precios y la desregulación de todo, sin beneficiar en ningún aspecto a la población como nos pretendían hacer creer, ¿no? De liberar, crece la población o mejora las condiciones de vida. No pasó eso. Hoy estamos con un 60% de la población por debajo de la línea de pobreza. Sí. Pero volvemos a la ley Ómnibus. Esta ley fue otra de las cartas bajo la manga que lanzó el gobierno después del DNU, una semana después. Así, fue un batallón directamente de ataques con 664 artículos más anexos. Modificaba y eliminaba casi todas las leyes de nuestra Constitución Nacional, reducía los ministerios a 8, como lo hizo, imputaba facultades delegadas al Ejecutivo, es decir, al presidente de la Nación, declarando una emergencia económica, financiera, administrativa, energética, sanitaria y social, es decir, de todos los aspectos de lo que un Estado puede hacer, por lo que este presidente no podría tomar decisiones sin que se aprueben leyes, sin que pase por el Congreso. Él toma las decisiones a través de decretos continuos sobre todo lo que dispone esa emergencia. Además, esta ley de Ómnibus ratificaba el DNU. Estaba el DNU dentro de la ley como ratificándola, entonces se aprobaba todo además también. El 2 de febrero aprobaron la votación en general en la Cámara de Diputados, pero en la particular no se lograron avanzar en algunos artículos y a su vez por errores de interpretación del oficialismo, no sé si ya se acuerdan que uno de los diputados nombró un artículo
pensando que, se volvía a comisiones, o sea, las cosas que se habían aprobado se aprobaban, porque algunos puntos se habían aprobado y las cosas que no se aprobaban se volvían a discutir. Claro. No. Ese artículo volvía de cero. Entonces volvía a comisión y se volvía a discutir todo de cero. Ahí empezó la historia que hoy tenemos en nuestro país. Entonces, ese fue el punto de inicio a donde llegamos hoy. ¿Qué pasó? Llegó a diputados. Sí. Otra vez lo mandaron. Nosotros, la población, festejando que habíamos logrado, porque se hicieron grandes movilizaciones, porque esto no pasó, porque hubo grandes movilizaciones del pueblo argentino en contra de esa ley ómnibus. Se había festejado que se pudo tirar abajo esa ley ómnibus que, como ya digo, iba en contra de todos los derechos, porque hablamos además de la jubilación. Y de todos los sectores. Terrible. Absolutamente todos los sectores. Imagínense, 600 artículos. Bueno, entonces, llegó a diputados, pero esta vez con 232 artículos. Sacaron la mitad, más o menos. Un poco más de la mitad. Hacerlo ver como que no es lo que estamos diciendo, pero... Como que habían negociado. ¿Qué pasa? Sí. Lo más importante estaba. Claro. ¿Y qué hablamos? Hablamos del RIGI. ¿Qué pasó? Hablamos del RIGI, que es el régimen de incentivo de grandes inversiones. Uh-huh. Ese RIGI establece que se le bajan todo lo impositivo a los extranjeros, a quienes vienen a hacer inversiones acá y demás, o ponen una empresa en nuestro país. No tendrían muchas cuestiones impositivas, casi cero, Claro. Al lado además de las nacionales, de nuestras pymes y nuestras industrias, que sí tendrían impuestos más elevados que los extranjeros. Eso es llamativo. Y además, la posibilidad de que todo el dinero que hagan en nuestro país se lo puedan llevar completo y no dejen un peso acá. Sin cobrar impuestos. Los mismos trabajadores podrían no ser de nuestro país, capaz que ellos venían, una empresa de Estados Unidos, de China, lo que sea, traían sus trabajadores, ni siquiera eran nuestros, y lo hacían trabajar. Ni siquiera iba a dar trabajo a nuestros argentinos, porque había la posibilidad de ni siquiera darle trabajo a los argentinos. Claro. Bueno, entre todas esas cosas que tiene el RIGI, que es increíblemente tremendo porque regala nuestra industria y nuestros recursos, porque además la explotación de nuestros recursos sin más, la declaración de la emergencia continuaba, estaba, la reforma laboral se volvía a ratificar, no vas a tener indemnización, muchísimas cosas, se alarga el periodo de prueba, cosas tremendas como esas que ya las hemos hablado, la promoción del empleo registrado, hablaba el título, cuando es todo lo contrario, porque le sacan el impuesto a los empresarios para el impuesto que le daban si no registraban a los trabajadores, que sabemos que pasa, pero si no hay un impuesto, si no hay una multa, si no hay una multa, listo, es decir, el Estado se lava las manos de la situación de que hay toda una población no registrada como trabajador, que además esa discusión es contradictoria porque a la vez que te dicen que hacen como si nada, que hablan de un 60% de trabajadores que no están registrados y no hacen nada para que los registren, y los mismos empresarios no registran a los trabajadores, después dicen que no existe esa gente, que no trabaja. Claro. Porque después dicen que para obtener jubilación tenés que tener 30 años de aportes. Claro. Y vos tenés un 60% de la población que no está registrada. Entonces, vos me estás pidiendo que tengo que aportar, pero ¿a dónde aporto si mi empleador no me quiere registrar? Entonces, es un discurso doble que no tiene sentido. Sí. O que incluso también cuando te quieren registrar, no solamente te registran, no te blanquean las horas que trabajás o las horas que haces en realidad, sino que te registran un cuarto de las horas. Bueno, en vez de 4 te blanquean 2, o en vez de que supuestamente dicen que te están blanqueando 4, pero vas al gremio y te dicen, no, vos tenés 2 horas nomás. Claro, o ni siquiera estás registrado, cosas así, ¿entendés? Como que es todo... Claro, ¿y cuál es el problema de eso? Que pueden decirte que vos nunca trabajaste. Claro. Que vos nunca hiciste nada porque no existís, en el sistema no estás. Entonces esa posibilidad no solo habla de que pueden decir que no trabajaste nunca, sino que también encima no tenés derechos. Claro, no tenés
jubilación, no tenés obra social, no tenés derecho a las vacaciones, no tenés, o sea, digo, un sumus. Inclusive el no tenés un lugar en donde poder ir a quejarte, ¿entendés? O sea, Claro. porque antes existía, ahora ya no existe, o sea, es Lo como sé. no hay trabajadores que te puedan atender para... No existís. Sí, Y entonces no el existís. tema Ni también, siquiera podés y reclamar vos decís, ahora. bueno, el monotributo se hizo para... No, tampoco es una solución, porque sabemos que el monotributo también no está bueno, porque digo, también tenés que vos mismo pagar tu Claro. jubilación, digo, Es invertir. es todo un sistema Sí, Está. bastante macabro, ¿no? De, bueno, hay un porcentaje de la población que no va a estar adentro y que se conformen con eso porque la torta no alcanza para todos y mientras tanto ese 1%, esas grandes empresas, esos grandes empresarios como Galperín, vos ves sus cuentas y vos decís, no hay forma, digo, que normalicemos esto porque la guita que tienen no la tiene más de la mitad de la población. O sea, además, no representa ni siquiera todo el dinero que tiene nuestros argentinos. Sí, Entonces, bueno, también, obviamente, las empresas que se privatizarían o concesionarían, está AISA, Correo Oficial, Cargas, la operadora ferroviaria, corredores viales y demás, se sacó Aerolíneas y Correo Argentino y eso, pero estas sí se podrían privatizar. Todo ello fue aprobado tanto en general como en particular. Y llama la atención que en particular, por ejemplo, hay dos senadoras jujeñas de UP que votaron a favor del RIGI, que no lo vamos a dejar pasar porque pasó. Sí, no, sin duda. Pero Sí, bueno, no, en sí, claro. en general votaron en contra. Bueno, ¿qué pasó? No, esto hablamos de senadores igual, pero bueno, todo esto también fue aprobado en general y en particular en diputados. Primero, que ese día fue muy triste porque Sí, la verdad que sí. lo titulamos así desde el campo nacional y popular, porque yo decía, parecía que no lo esperábamos, que no lo veíamos venir, y nos daban otro cachetazo, Sí. pero bastante grande, nos quedábamos medio tambaleando, y entonces veíamos otra traición de quienes dicen, ¿no? Representar al pueblo para mejorar sus condiciones de vida y que es peor, ¿no? Dicen jurar por la patria y defenderla. Eso más que nada creo que es doloroso y es un puñal al corazón para la gente que realmente cree en la patria y realmente milita la patria, ¿no? Sabiendo que nada, estos senadores y diputados son postas los que deciden la vida del pueblo, Claro. para y por el pueblo, y Sí. que y que digan jurar por la patria. Y ves que hay gente que no y- está ni para... No claro, puede comer nada, me está jodiendo. Claro, y votar en Claro. contra del pueblo es no solamente es una gran traición a la patria y al pueblo, sino es un puñal para todas las personas. Sí. Y es la bronca, es el odio que crece así en la sociedad. Sí, no, y no el descreimiento a la política, También porque el descreimiento a la Exactamente. política, amiga. pero bueno, mientras ese día votaban a favor en diputados, y fue tristísimo, y lo sabemos, nos arremangamos, Y sí, ¿sí? Y supimos que faltaba en el Senado. Ahí comenzamos a exclamar desde todos los sectores que ese día había que estar. sí. Que no había que estar algunos como pasó en diputados, sino que teníamos que estar todos en las calles, afuera de ese congreso, en el horario en que entraron los senadores a las 10 de la mañana. Porque esos senadores son los senadores que los argentinos votaron y que los ubicaron en esos asientos con sus salarios además de millones, entre paréntesis. Encima. Con muchos beneficios además, pero y agarramos, bueno, y el miércoles 12 de junio estuvimos ahí. Ujú. Organizaciones sociales, Ujú. políticas, sindicatos, bueno, CGT, CTA Autónoma de los Trabajadores y miles de compatriotas que iban por decisión propia a defender sus derechos y a su patria. Sí. Pero nuevamente nos enterábamos que una vez más los radicales se acomodaban en sus bancas para dar quórum. Y ahí ya empezó, ¿no? Sí, ya El día. Así la empezó el día. crónica anunciada, eso sí fue anunciado. Claro,
como en otras etapas de nuestra Argentina, y no vayamos muy lejos, porque tampoco hay que irse muy lejos. No. Está bien hablar de la dictadura militar, que bueno, te estuvimos hablando del 55, del bombardeo del 55, que fue previo a la dictadura militar, pero también existió los 90, también existió el macrismo, ¿sí? Son esos momentos del neoliberalismo que lo vimos reflejado nuevamente este miércoles. ¿Y a qué le hablamos de eso? Bueno, Nair nos puede decir, te hago el changüí, si querés mientras tanto mostrar algunas imágenes. Ahí se veía claramente represión, balas, gas lacrimógeno. Todo eso, ¿contra quién? Contra el pueblo argentino. Y del otro lado, traición, ¿no? En el Congreso, y consenso asqueroso, ¿no? De risas macabras que festejaban como nuestra Argentina, nuestra hermosa Argentina, no era vendida, era regalada ahí con en bandeja y moño. Yo lo escribí así porque digo, así. Es que lo abrocharon, lo pusieron una cosita y dijeron, toma. ¿A quiénes dirán? Bueno, a las transnacionales, y busquen en Google quiénes son las transnacionales, porque a veces parecen una palabra vacía, no es vacía, existen las transnacionales. Sí, y son contundentes. Las transnacionales, a los grandes grupos concentrados, bueno, a Galperín, sí, el de Mercado Libre, sí. A Roca, a Urnequian, es el que formó a Milei, a Clarín, a verlo en los Musk, ese también, es en la más ese, que es dueño de X, sí, bueno, de todo. A los MAC, a la sociedad rural, al 1% que se enriquece a costa de el sufrimiento, literalmente, de nuestro país. Nuestro país, exacto. Entonces, ¿qué pasó en el Senado? Se empató, 36 votos a favor y 36 en contra, y no podemos no hablar de eso y hacer como si nada. Recalcar ¿Sí? claramente qué pasó. Tampoco hay que, porque a pesar de que muchos senadores son lo que son, digo, hablamos de que se empató. Sí, Tampoco sí. que la ganaron, Claro, no sé, de 6-0. lleno, no. 36-36 fue difícil. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí que ¿Qué ya pasó? nos dio esa bronca? Fuimos protagonistas, Era obvio, esto es chicos. tremendo, De Cruella de cómo Vil. Victoria Villarruel, hija de genocida, amiga de genocida Videla, nos desempataba ahí el Senado con su voto a favor, obviamente, con un discurso además, poniéndonos, ¿no?, en un papel de democracia cuando sabemos cuando su sabemos pensamiento bien, ideológico Ya. marcado, que siempre lo dijo, además no es que estamos hablando. Bueno, y ellos lograban aprobar esta ley en la que no hay ningún artículo a favor del pueblo, y hasta ellos mismos, digo, a los trabajadores no les favorece en nada, pero ellos dicen que de alguna forma vamos a salir adelante. Pero bueno, como decíamos con compañeras y compañeros, hay que ver toda la película, decíamos ese día, después de todo lo que había pasado. El día después fue. En ese instante, en esos instantes en los que había ocurrido toda esta movilización, esta represión, esta votación, podíamos ver un atisbo de cambio de correlación de fuerza, decíamos, porque se veía resistencia. ¿Qué hablamos de resistencia? Veíamos al pueblo defenderse de la violencia de una ley que nos quitaba toda posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida, que nos quita en presente, y toda posibilidad de que haya soberanía en nuestro país. Es que a pesar de que el enemigo quiera sacar ventaja, porque lo está queriendo hacer, lo que demuestra en realidad es su debilidad. Porque en un país con el 60% de la población por debajo de la línea de pobreza y el pueblo a las calles enfrentando a las fuerzas de seguridad, que de forma desmedida no solo golpeaban y disparaban, No. sino que además detuvieron arbitrariamente a 33 personas que eran estudiantes, trabajadores, militantes también,
que estaban ahí defendiendo su patria y sus derechos. Los mantuvieron presos casi una semana, a esos compañeros, sin ninguna prueba además, con maltratos, amedrentamiento y además acusándolos de terroristas. Terroristas. ¿Qué es el terror? El terrorista es un grupo que no causa terror. Pero Vos decís, vos ves la imagen, ¿no? De tipos todos así. es como que se hace una contradicción. Con armas, ¿no? Algo que ellos Y hacen. a una Bullrich Claro. que se sienta con Bukele, con un tipo que está acusado y denunciado a nivel internacional Sí. por no respetar los derechos humanos, con sus prisiones de máxima seguridad. Sentada con él, o sea, el otro día sentada con él, ¿no? Mostrando esto es el ejemplo a seguir que vamos a seguir en la Argentina. Mientras esto detenía a personas inocentes, porque son inocentes, estas 33 personas, que todo lo que lo acusaban además era mentira. Sí. Porque además estaban los videos de que todo lo que le decían era mentira. Y además porque en este país se puede protestar y es nuestro derecho protestar y reclamar cuando no estamos de acuerdo en algo. Bueno. Porque ahora parece que si no estamos de acuerdo en algo nos tenemos que callar la boca porque hay que dejar gobernar. ¿Cómo? Pero si este no es un rey. No, Claro, no, ya no. eso. No estamos una en oligarquía. época Sí, de Tal reinatos. cual. de reinatos. No. Acá cada uno vota y tiene participación. Derechos, exacto. Y entonces si alguien hace algo que nosotros no dijimos, que no votamos, o no dijimos que queríamos hacer, porque todos somos la Argentina, Sí. bueno, vamos a tratar de expresarlo. Entonces, pero bueno, no me quiero ir mucho más por las ramas. Yo quería leer esta canción de Rafael Amor para terminar y pasar ese tema para que lo escuchen. Un gran cantante de nuestro país también, Rafael Amor, que se llama Olor a Goma Quemada. Y lo leo y lo van a escuchar también luego. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumidos, va amamantando otro hambriento, recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo. La dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. La dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia. Y ellos, armados, hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma, llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida, los jubilados. Y van al corte, compadre, firmes frente a la gendarmería, y en las ollas populares clama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo. La dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. La dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia. Y ellos, armados, hablan de paz. Olor a goma quemada viene